¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. El Papa Juan Pablo II, en su última visita a México, si no recuerdo mal, se despidió con estas palabras: me voy, pero de corazón me quedo. Y recuerdo cómo el pueblo de México, la gente que lo estaba escuchando, se sintió muy emocionada, muy tocada por estas palabras de Juan Pablo II, que de alguna manera expresaba así su cariño hacia el pueblo de México. Y bueno, en realidad en cada país donde Juan Pablo II estuvo, siempre manifestó cariño, afecto hacia las personas. Y siempre en sus despedidas de alguna manera tenía algún gesto, algún detalle con esa nación, algún gesto de agradecimiento, pero sobre todo de cercanía. Me voy pero me quedo. Bueno, pues Jesús, cuando también se va al cielo después de haber estado entre nosotros, viviendo en este planeta, en esta tierra, habiéndose hecho hombre, habiendo convivido con los apóstoles, con sus discípulos, con todas las personas que lo conocieron y cuyas vidas tocó Jesús de muchas formas. Ahora que se va al cielo, parece que nos dice más o menos unas palabras parecidas. Me voy, pero de espíritu me quedo. Es decir, sí, yo me voy al Padre, yo regreso a la gloria del Padre de donde había salido cuando se encarnó para hacerse hombre. Pero me quedo de espíritu, es decir, les dejo mi Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que también es el Espíritu de Cristo, que procede del Padre y del Hijo, decimos en el credo. Bueno, pues este Espíritu, que es Dios mismo, nos lo deja Jesús, nos lo envía. Y por eso les dice a los apóstoles en la última cena: hasta les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no les enviaré al Paráclito, no les enviaré al Espíritu Santo, pero si me voy se lo enviaré. ¿De qué tamaño tiene que ser este don? ¿De qué grandeza? ¿De qué maravillosa, gratuidad es este don que nos entrega Jesús, que nos conviene que Él se vaya para dárnoslo? Bueno, pues vamos a reflexionar brevemente sobre este gran don del Espíritu Santo que Jesús nos envía. Y lo primero que conviene conocer es el nombre que Jesús le da a este don maravilloso que es el Espíritu Santo. Le llama el Paráclito. Es como lo nombra cuando está con los apóstoles. Les enviaré al Paráclito. ¿Qué significa el Paráclito? Es una palabra griega, así aparece en el Evangelio de San Juan. Es una palabra original, del término original que Jesús le da. Y se puede interpretar de dos maneras. La etimología de esta palabra tiene como dos derivaciones. Una es parakalein, es decir, les envío a aquel que va a estar a su lado. Parakalein significa llamar junto a sí, llamar a mi lado. Y por eso la traducción latina de esta misma palabra parakalein o paráclito es advocatus, es decir, aquel que es llamado, vocatus, vocare, significa llamar, ad, junto a mí, advocatus. Y de ahí viene la palabra castellana abogado. Un abogado es alguien que está a tu lado, es alguien que está allí junto a ti para defenderte, para aconsejarte, para sugerirte cómo defenderte, cómo reaccionar, cómo actuar ante ciertas dificultades en la vida, particularmente en un juicio. Bueno, pues qué hermosa manera de entender al Espíritu Santo como nuestro abogado continuo, aquel que está a nuestro lado para defendernos del mal, para defendernos del maligno, para defendernos hasta de nosotros mismos a veces, para defendernos de todo aquello que puede atentar contra nuestra identidad de hijos de Dios. Porque no lo olvidemos, el Espíritu Santo también es el Espíritu de adopción para nosotros. Es aquel que nos hace experimentar nuestra esencia como hijos de Dios. Somos hijos, hijas de Dios. No lo olvidemos, el Espíritu Santo está ahí para recordárnoslo y para promover, para incrementar esa filiación divina en nosotros. Bueno, pues el abogado, esa es la primera traducción de la palabra paráclito. Pero hay otra que a mí me encanta, por cierto, yo vengo del mundo de la medicina, como saben, y es la palabra paraklinein, paráclito, paraklinein. Y paraklinein significa estar junto a la cama de alguien. La palabra clínica significa el lugar donde están las camas. Reclinarse significa recostarse sobre una cama. Klinein es pues estar junto a la cama, paraklinein. Es decir, ¿quién está junto a la cama de un enfermo? Un médico.
alguien que está ahí para acompañarnos en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, en nuestras enfermedades físicas, psicológicas o morales también. Es nuestro médico. El Espíritu Santo viene a sanar nuestro corazón, a sanar nuestra alma. Está junto a nosotros, que necesitamos todos del médico divino. Y en ese sentido, recuerden cómo Jesús fue el primer médico. Es decir, Jesús mismo les dice a los apóstoles: enviaré otro paráclito, reconociendo de esta manera que Él es el primer paráclito. Es el médico de nuestras almas. Así reconocemos también a Cristo. Bueno, pues ahora que Cristo se va, nos envía su Espíritu para que esté junto a nosotros, atendiéndonos en nuestras dolencias de cualquier tipo, en nuestras cuando necesitamos consuelo en nuestro dolor. Y de ahí también la palabra consolador que se le da al Espíritu Santo, un término bellísimo que tiene tanto significado, no solo teológico, sino también existencial, también para nuestra vida cristiana, que el Espíritu Santo nos está continuamente consolando. Es decir, está con nosotros cuando estamos solos, cuando nos sentimos solos, y nunca nos sentimos más solos que cuando estamos sufriendo. Por eso, este término del consolador, del paráclito, el médico junto a la cama del enfermo, hace tanto sentido. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, pues ya de alguna forma lo anticipé cuando les dije que el Espíritu Santo nos ayuda a crecer como hijos e hijas de Dios. Primero nos ayuda a reconocer que somos hijos e hijas de Dios. No nos daríamos cuenta, no sabríamos que lo somos si no fuera porque el Espíritu Santo primero viene a nosotros el día de nuestro bautismo, el día que nos convertimos también sobrenaturalmente en hijos de Dios, y luego a lo largo de nuestra vida todo el crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual no es otra cosa que crecer en la conciencia y también en la identidad como hijos e hijas de Dios. Tanto más nos hacemos hijos e hijas de Dios, tanto más crecemos espiritualmente. Eso es todo el progreso espiritual en definitiva. Y el Espíritu Santo está empujando continuamente eso. Alguien lo ha dicho de esta manera: el Espíritu Santo nos cristifica, es decir, nos va transformando cada vez más en Cristo, es decir, en el Hijo de Dios con mayúscula. Y por tanto, de esta manera, en la medida en que Él nos cristifica, nos hace más semejantes a Jesús, en esa medida nos hacemos más hijos e hijas de Dios. Y bueno, pues esta es la tarea fundamental de nuestra vida como cristianos y como seres humanos: crecer en nuestra identidad de hijos de Dios e hijas de Dios. Y bueno, pues el Espíritu Santo lo hace a través de sus dones, de las virtudes infusas, de la fe, la esperanza y la caridad, y también de sus dones que nos da, los cuales ahora no nos da tiempo de reflexionar a fondo, pero los menciono brevísimamente. El don de inteligencia, que nos ayuda a entender las cosas de Dios; el don de sabiduría, que nos ayuda a saborear, a experimentar las cosas de Dios; el don de ciencia, que nos ayuda a entender cuál es la relación de todas las cosas creadas con su creador, con Dios. Es decir, todo lo refiere a Dios en definitiva, y descubrimos cómo el fundamento de todo lo que existe es Dios mismo. El don de consejo, que yo le llamo el don de la prudencia sobrenatural, que nos ayuda a discernir qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cómo actuar, cómo reaccionar ante ciertas cosas. Ese es el don del Espíritu Santo que nos está ayudando a discernir cómo comportarnos. La prudencia sobrenatural, el don de consejo, el don de fortaleza que todos necesitamos para afrontar la batalla espiritual, nuestro continuo combate interior, sobre todo contra nuestro egoísmo y también contra cualquier forma de mal en nuestra vida o en la de los demás. Tratamos de hacer lo mejor que podemos con el don de fortaleza. El don de piedad, que no significa estar rezando todo el tiempo, es el don de la docilidad al Espíritu Santo, la docilidad a Dios, a su voluntad. Nos hace dóciles. Lo contrario de la piedad es la impiedad. El impío es el rebelde, es el que no se deja someter por Dios de alguna forma, ¿no? Es un rebelde. Bueno, el impío, lo contrario del piadoso. El piadoso es alguien dócil a Dios. Y finalmente el temor de Dios, que como bien sabemos no es tenerle miedo a Dios, es saberlo reconocer como nuestro fundamento, como nuestro principio, nuestro fin, como aquel que merece toda nuestra reverencia, toda nuestra veneración, toda nuestra adoración. Él es Dios, es todo en nuestra vida. Bueno, son los dones del Espíritu Santo y no nos queda más que abrirnos a estos dones para, siguiéndolos, crecer en santidad, es decir, crecer en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios.
Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.